Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a iniciar con esta nueva modalidad de sesiones que vamos a estar haciendo a lo largo del año. Realmente les vamos a estar presentando los R3 y R4. Su finalidad principal de estas sesiones, más que nada, es conocer los artículos de mayor relevancia que tuvieron un impacto en nuestra práctica clínica ya el día de hoy, para que nosotros como internistas podamos conocerlos e irlos conforme van pasando los años, saber de dónde vienen los medicamentos que estamos más que nada recetando para las diferentes patologías. Vamos a empezar ahorita con el módulo de cardiología. Yo soy Jaime González, residente de cuarto año de medicina interna, ya la mayoría ya me conocen. Y vamos a empezar con el Emperor Reduced Trial, que es sobre empaglifosina y los desenlaces cardiovasculares en los pacientes. Muchas gracias también a Susana, que ahorita nos va a acompañar, que ella es de Jardiance, que es de la farmacéutica del medicamento. Ya entrándonos directamente al temario, vamos a dar una introducción breve de los inhibidores de SGLT2 y ya más adelante con esta introducción, podremos hablar directamente del desenlace cardiovascular de los ISGLT2, principalmente en diabetes tipo 2, que es principalmente como iniciaron estos medicamentos. Vamos a iniciar con el EMPA-REG Outcome, posteriormente con el Canvas Program, el DECLARE-TIMI 58 y un metaanálisis que analiza estos tres estudios, pero más que nada será una manera breve para entender el desenlace cardiovascular que empezaron con este medicamento en los pacientes con diabetes tipo 2. Posteriormente vamos a hablar del desenlace cardiovascular de estos medicamentos independiente de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que es donde ya se hizo todo el cambio, en el que no solamente tienen un beneficio para la diabetes, sino también un beneficio en los pacientes que no tienen diabetes claramente para el desenlace cardiovascular. Y el primer estudio que ya muchos ya conocemos es el DAPA Heart Failure y ya posteriormente fue el Emperor Reduce, que es el que eventualmente vamos a platicar aquí con mayor detalle. Y este es el que sí voy a introducir con mayor detalle, la metodología y sus resultados. Posteriormente voy a mencionar las implicaciones clínicas que tuvo este estudio y con unas conclusiones finales. Bueno, en cuanto a los ISGLT2, ya la mayoría de los que estamos aquí, son los que ya todos ya conocemos estos medicamentos, son inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Son agentes antihiperglucemiantes, que así fue como iniciaron estos medicamentos y que realmente es su función principal, y que actúan sobre las proteínas SGLT2, como podemos ver aquí, expresados en los túbulos contorneados proximales. Reducen la reabsorción de glucosa filtrada y disminuyen el umbral renal para la glucosa y van a promover la glucosuria de estos medicamentos. Al inhibir la reabsorción de la glucosa y el sodio dependiente de SGLT2, de este mismo cotransportador, va a haber un aumento de este sodio y glucosa hacia el túbulo distal, ya que no se va a poder reabsorber como tal, y esto va a dar una inhibición resultante del sistema renina-angiotensina de una manera, y va a poder disminuir la poscarga y la precarga. En cuanto a la farmacocinética de estos medicamentos, generalmente su absorción es intestinal, su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Los cuatro principales ISGLT2 es la empaglifosina, la dapaglifosina, canaglifosina y ertuglifosina. Hoy voy a mencionar de estos primeros tres y le voy a dar el énfasis a este que es la empaglifosina con el estudio principal que vamos a decir el día de hoy. Los ISGLT2 se ha visto que tienen buen desenlace en los pacientes tanto cardiovasculares como renales y se vio en estos estudios que voy a mencionar. Hoy, como les mencioné, me voy a centrar mucho más en los desenlaces cardiovasculares que en los renales y posteriormente el próximo mes, que es el mes de nefrología, se va a hablar más de los desenlaces renales. En cuanto al desenlace cardiovascular, como les mencionaba, estos medicamentos, los ISGLT2, empezaron los estudios principalmente en los pacientes con diabetes, ¿verdad? Son medicamentos que inicialmente su sistema eran antihiperglucemiantes. Y este es el primer estudio, el EMPA-REG. Esto fue en el 2015, publicado en el New England Journal, que su objetivo principal era examinar los efectos de empaglifosina en comparación con el placebo sobre la mortalidad y morbilidad cardiovascular, importante, en pacientes solamente con diabetes tipo 2 y que tienen un alto riesgo cardiovascular. Fue un estudio bien hecho, aleatorizado, doble ciego, en el que se hizo un control con placebo de más de 7,000 pacientes, en el cual se utilizó una empaglifosina de 10 a 25 miligramos y este se comparó directamente con un placebo. Se visualizaron dos principales desenlaces, tanto de muerte cardiovascular, infarto no fatal, como también stroke, y un desenlace secundario del compuesto primario, al igual como hospitalización por angina. Como pueden ver, principalmente los desenlaces son solamente cardíacos en este estudio. Aquí podemos ver en las diferentes gráficas de Kaplan-Meier, tanto el desenlace primario, como ya lo había mencionado, tiene un hazard ratio de 0.86, lo que nos habla de una reducción del riesgo del 14% en este desenlace primario,
una disminución de un 38% en la muerte por causas cardiovasculares e importante, una reducción en el 35% con un hazard ratio de 0.65, sin cruzar la unidad, como podemos ver aquí, en el cual ya estos medicamentos empezaba a ver que tenían un buen desenlace cardiovascular en los pacientes. Posteriormente, ahora con canaglifosina, en este también artículo que se publicó en el año 2017, 2 años después al previo, se evaluó los efectos tanto cardiovasculares como renales en los pacientes con diabetes tipo 2, en el cual el objetivo principal era evaluar los efectos de la canaglifosina en los desenlaces, como les digo, cardiovasculares y renales, igual solamente en los pacientes con diabetes tipo 2. Su metodología, igual, fueron 2 ensayos multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, y de igual forma fueron controlados con placebo. Se utilizaron, fue el Canvas y el Canvas R, y este es el Canvas Program, que así le llamaron a este conjunto de los 2 ensayos multicéntricos, en el cual en el Canvas se le utilizaron la canaglifosina en una relación de 1:1:1, de diferentes 100 miligramos, 300 miligramos y con el placebo. Y en el Canvas R fueron aleatorizados al recibir igual canaglifosina de 100 miligramos, con la opción de aumentarlo hasta 300 en la semana 13 o su equivalente. Se tenían 2 desenlaces principales. El primario era un compuesto similar al estudio previo, con un compuesto de muerte cardiovascular, infarto y stroke, que es prácticamente lo mismo que habían analizado en el estudio previo. Y en este desenlace secundario, cualquier causa, muerte por cualquier causa o cualquier causa cardiovascular, pero aquí importante, ya también se revisaba la progresión de albuminuria. Entonces, a diferencia del pasado, buscaban ver los desenlaces cardiovasculares como también la mejoría en la función renal. Y yéndonos directamente aquí a los resultados de este estudio, podemos ver cómo hacia el lado izquierdo quiere decir que es una mejoría en el uso de canaglifosina, o en el lado derecho una mejoría en el uso de placebo. Y se puede ver que en los pacientes se pudo ver una mejoría notable con un hazard ratio de 0.67, igualmente sin cruzar la unidad, como lo podemos ver aquí, una disminución de la hospitalización por falla cardíaca, e importante también una disminución en la progresión de albuminuria de manera muy importante, de más de prácticamente un 27% de la reducción en estos pacientes. Posteriormente, en el año 2019, ahora con dapaglifosina, se vieron los desenlaces cardiovasculares en los pacientes. De igual forma, continuamos solamente en pacientes con diabetes tipo 2. Su objetivo principal era evaluar los efectos de la dapaglifosina con los desenlaces cardiovasculares y renales, en este caso también, en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida o con múltiples ya factores de riesgo cardiovascular que puedan llegar a tener. De igual forma, un buen estudio que fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el cual en este sí se utilizaron mucho más pacientes, más de 17,000, y se utilizaron diferentes tipos de outcomes, como que tuvieran más de 40 años, se vieron la hemoglobina glucosilada, como también los pacientes que tuvieran una tasa de filtrado arriba de 60. Y en los desenlaces, el desenlace primario muy similar a los previos que hemos visto, y en el desenlace secundario, un compuesto importante renal, en el que hubiera una disminución del 40% de la tasa de filtrado y también una muerte por cualquier causa. Entonces aquí también se hizo una disminución, se hizo una comparación para ver los desenlaces tanto cardiovasculares como renales. Y en este estudio, tanto la muerte cardiovascular como la hospitalización por falla cardíaca, se puede ver que hubo una mejoría de un 17% con un hazard ratio de 0.83, igual sin cruzar la unidad. Y como podemos ver aquí en esta gráfica de Kaplan-Meier, cómo se dividen los dos, fue una mejoría en dapaglifosina, como también en el compuesto renal. Entonces aquí estamos hablando de 3 estudios importantes en los cuales se empezó a ver una mejoría en los pacientes en el desenlace cardiovascular, como también en hospitalización y en mejoría en la renal. Entonces, cada vez empezaba a haber mayor evidencia de que estos medicamentos, pues no solamente bajaban la glucosa, ¿verdad? Sino también empezaban a mejorar los desenlaces de las patologías crónicas de los pacientes. Y posteriormente, en el año 2019, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se analizaron estos estudios que les acabo de mencionar, el EMPA-REG, el Canvas Program y el DECLARE-TIMI 58, más que nada para ver y determinar cuáles eran los resultados tanto generalmente de los desenlaces cardiovasculares por hospitalización, por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y aquí podemos ver cómo en ambos desenlaces que les estoy comentando, en el análisis, en el metaanálisis que se realizó, pues tenemos una significancia estadística, como podemos ver aquí, en el que favorece el tratamiento de utilizar los ISGLT2, cualquiera de los 3 que se utilizaron,
para mejorar el desenlace cardiovascular de los pacientes y sobre todo para disminuir el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. Entonces, pues todo esto fue en pacientes con diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es, ¿esto es nomás porque eran personas, personas que viven con diabetes, o realmente los que no tienen diabetes también se podrían beneficiar de esto? ¿Y cuál sería el riesgo de darle un medicamento hipoglucemiante? Y si realmente van a poder mejorar su desenlace cardiovascular. Entonces ahí es en donde empezaron los estudios de los pacientes para ver este desenlace sin diabetes. Y el primero, uno de los que ya muchos también conocemos, es el DAPA Heart Failure, que fue en el año 2019. También este fue un estudio que fue publicado en el New England, y lo que hizo fue evaluar la eficacia y seguridad de la dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca, y aquí ya directamente con fracción de eyección reducida, y sobre todo independientemente de si tienen o no diabetes. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado y con placebo. Se utilizaron más de 4,000 participantes, todos tenían que tener una FEBI reducida con un IJA de 2 a 4, y iba a haber ciertas variables que después la podemos mencionar con mayor detalle, pero generalmente dependían también del NT-proBNP que tuvieran y que estuvieran con manejo de falla cardíaca. Tenían tres principales desenlaces: un desenlace primario clave, que fue un compuesto de empeoramiento de falla cardíaca o de muerte cardiovascular, y un desenlace secundario clave que fuera un compuesto de hospitalización ya directamente por la falla cardíaca o muerte cardiovascular, y otros desenlaces secundarios adicionales de igual importancia, como la calidad de vida de estos pacientes utilizando estos medicamentos, como un compuesto en el empeoramiento de la función renal o que estén muriendo más por daño renal. Entonces, lo que nos evidenció este estudio de manera muy importante es que, independientemente de que si los pacientes tenían diabetes o no, el desenlace primario podemos ver que hubo una reducción de un 26% con un hazard ratio como es del 0.74 de este desenlace primario. Y en la hospitalización por falla cardíaca, que es lo que le estamos dando mucho peso en esta sesión, vieron una disminución de un 30% al riesgo de tener esto, como también la muerte cardiovascular, como la muerte por cualquier causa. Y aquí es en donde, teniendo la evidencia de este artículo con la dapaglifosina, pues posteriormente tenemos ya el artículo en cuestión que vamos a hablar el día de hoy, que es los desenlaces cardiovasculares y renales con empaglifosina, no con dapaglifosina, en los pacientes con falla cardíaca. Este fue un artículo que, de igual manera, como todos los que he presentado, se publicó en el New England Journal of Medicine, fue en el 2020, un año después al previo que mencioné. Sabemos que el New England es una revista con muy alto impacto, es 158, y aquí les comparto el doyo, si no al final de la presentación también les voy a dar el artículo. El autor principal, de manera breve, es el doctor Milton, es un académico distinguido de la Universidad de Baylor en Dallas y también es un profesor en College de Londres. Y ha tenido más de 40 años de tener conocimiento sobre insuficiencia cardíaca, los YECAs, betabloqueadores, diferentes manejos para insuficiencia cardíaca, y ahora principalmente también con los inhibidores de ISGLT2. Como les mencionaba, la evidencia inicial, que es todo lo que les estuve mencionando ahorita, demostró una reducción del riesgo de hospitalización por falla cardíaca y disminución en la progresión de enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es una evidencia que no había demostrado antes con ningún antihiperglucemiante, digamos, o sea, no es como que los otros que ya estábamos utilizando estuviéramos viendo que les estaba yendo mejor a los pacientes en desenlaces cardiovasculares por el simple hecho de que tuvieran una glucosa más baja. Entonces, pues estos beneficios no necesariamente se explicaban porque los tenías en un buen control de su diabetes, ¿verdad? Entonces, debido a esto, se hicieron los estudios, sobre todo independiente, y el primero fue el DAPA Heart Failure, y posteriormente se realizó el Emperor Reduce, en el cual también tenemos la evidencia. La metodología de este estudio fue un estudio aleatorizado, doble ciego, paralelo, multicéntrico y controlado con placebo, en el cual lo principal era evaluar la empaglifosina en pacientes de igual forma de insuficiencia cardíaca crónica y FEBI reducida que tengan o no diabetes. Y a diferencia del previo que habíamos mencionado, el DAPA Heart Failure, estos pacientes tienen una mayor gravedad de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Digamos que estos eran pacientes con mayor gravedad, que estaban más descompensados o que tenían una FEBI todavía más reducida a la que tenían los pacientes del DAPA Heart Failure. Fueron 520 centros que se utilizaron, en el cual se recopilaron a todos los pacientes
Fueron más de 20 países que participaron en este estudio y el patrocinio principal fue por Boehringer Ingelheim y Eli Lilly, que es el principal farmacéutica de este medicamento. A pesar de esto, pues bueno, importante también mencionarlo que hubo un comité independiente de seguimiento de todos los datos y la seguridad que se hicieron con un resultado de un análisis intermedio adecuado a los límites preespecificados y los análisis estadísticos sí fueron realizados por empleados del patrocinador. Sin embargo, un análisis estadístico independiente también lo replicó y verificó todos estos análisis de los resultados que se tuvieron en este estudio. Los pacientes, como les había mencionado, son pacientes mayores a 18 años que tengan una falla cardíaca de FEBI reducida por debajo del 40% y que tengan una clase funcional NIJA entre 2 a 4. Y aparte de esto, tenían que ser pacientes que estuvieran en tratamiento de falla cardíaca de mantenimiento, ya sea con algún tipo de diurético, un YECA, con un inhibidor de la neprilicina, un beta bloqueador, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides o que tuvieran algún tipo de dispositivo cardíaco como parte de su tratamiento. El objetivo era inscribir pacientes que tuvieran una falla cardíaca, pero como les comento, que tuvieran un mayor riesgo de un evento grave por su enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo los dividieron? Pues sabemos que la FEBI reducida es por debajo de 40% y los que tuvieran una FEBI lo dividieron como por debajo de 30% y entre 30 y 40%. Si los pacientes tenían por debajo de una FEBI por debajo de 30%, utilizaban un punto de corte de NT-proBNP por arriba o igual a 600, y los pacientes que tuvieron una FEBI mayor a 30, dependiendo si estaba entre 31 y 35, iban a utilizar un NT-proBNP mayor a 1000, y si estaban entre 36 y 40, un NT-proBNP arriba de 2500, o que tuvieran un historial previo de hospitalización por falla cardíaca en los últimos 12 meses. Entonces, es como decir, pues si estaban muy, digamos, con mayor severidad de su falla cardíaca, eran más permisivos con el NT-proBNP, y si no tenían una falla cardíaca, digamos, tan pronunciada, no eran tan permisivos y sí tenían que tener más como descompensación de su falla cardíaca. Agregué los criterios de inclusión tal cual los mencionaban en el artículo, los pongo todos, como ya les había mencionado, pacientes mayores de 18 años, hombres o mujeres que tuvieran una falla cardíaca de FEBI reducida con una clase funcional NIJA de 2 a 4, con lo que les había mencionado aquí, dependiendo de la FEBI que tuvieran ellos, eran los valores de corte que iban a estar utilizando de NT-proBNP, y al igual que estuvieran de manera importante con manejo de falla cardíaca. O sea, los pacientes tenían que estar y tener un buen seguimiento o que tuvieran algún tipo de dispositivo cardíaco. Y de todos los criterios de exclusión, principalmente los dividían dependiendo de varias situaciones. Por ejemplo, excluyeron más bien a los pacientes que pudieran estar con alguna enfermedad cardiovascular o tratamiento que pudiera incrementar de manera impredecible cambios en el curso clínico del paciente. O sea, ¿a qué se referían con esto? Pues si un paciente tenía un infarto al miocardio reciente, o que fuera o que tenía un trasplante cardíaco reciente, o que tuvieran algún tipo de cardiomiopatía infiltrativa, algún diagnóstico de cardiomiopatía, que tuvieran algún tipo de enfermedad valvular severa, una falla cardíaca descompensada. Finalmente, estas cosas podían llevar el curso de la falla cardíaca por otro lado y podían ahí ser los resultados. Entonces, todos estos pacientes fueron, digamos, cancelados. Por otro lado, también los dividieron a los pacientes que no tuvieran un buen tratamiento de sus enfermedades cardiovasculares de base. Es decir, si tuvieran una FA o un flutter, que no estuvieran en buen control y tuvieran frecuencias arriba de 110, pacientes que tuvieran arritmias ventriculares o síncopes, que no tuvieran un dispositivo cardíaco que pudiera atender las complicaciones de estas enfermedades, como también un descontrol en su hipertensión o mal manejo de sus bradicardias o demás. De igual forma, tenían otras exclusiones que también era si tuvieran condiciones, enfermedades, más bien comorbilidades, que pudieran influenciar también al curso clínico del paciente y que pudieran hacer que también se sesgaran los resultados de los pacientes, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, claro que sí. No, adelante, adelante. Sí, sin problema. Gracias. Como les comentaba, que tuvieran algún tipo de enfermedad, alguna comorbilidad grave que pudiera falsear, digamos, los resultados, como una hemoglobina bajo de 9, una función renal por una tasa de filtrado por debajo de 20, como así también algún tipo de cirugía mayor, o también se excluyeron todos los pacientes que pudieran, pues, no tener algún tipo de seguridad sobre este punto. Ahora bien,
tanto las visitas y los seguimientos que se hicieron en estos pacientes, primero fue durante un periodo de selección de 4 a 28 días para seleccionar a los pacientes. Los pacientes que cumplían los criterios de elegibilidad se eligieron de manera aleatoria, en una proporción de 1 a 1, para que recibieran empaglifosina de 10 miligramos una vez al día versus el placebo. Además, como ya lo había mencionado, su tratamiento para falla cardíaca. La aleatorización se realizó con un sistema de respuesta interactiva, utilizó diferentes modelos ahí computacionales para poder aleatorizar de manera adecuada a los pacientes, y cada 2 a 3 meses se hizo una evaluación de las visitas con los resultados o los eventos adversos que pudieran haber presentado para, en dado caso, ir retirando a esos pacientes, y se evaluaron periódicamente tanto los signos vitales, el peso corporal, sobre todo el NT-proBNP y la función renal, que más adelante voy a mencionar, porque es importante cómo fueron ellos vigilando a estos pacientes. Y se hizo un cuestionario de la calidad de vida. Y aparte, esto solamente como para ver sus desenlaces también cardiovasculares como de la diabetes, lo otro también importante era su desenlace renal, que lo revaluaron con la tasa de filtrado glomerular estimada entre 23 y 45 días después de que se interrumpió el medicamento, ya sea la empagliflozina o el placebo, para evaluar el efecto del medicamento independientemente de si se quitó o no el ISGLT2. En cuanto a los desenlaces, los dividieron pues también como los desenlaces primarios y secundarios. El desenlace primario fue un compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aquí esto era lo principal que se estaba buscando como desenlace primario: muerte cardiovascular o la misma hospitalización por falla cardíaca. Y en el secundario fueron las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ya sea su primero o sus eventos recurrentes de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y como también importante también la disminución en la tasa de filtrado glomerular estimada. Entonces iban a ver los dos como los demás estudios. Se eligieron inicialmente 7,000 pacientes, 7,220. Posteriormente se excluyeron 3,490 por ya cumpliendo múltiples de los criterios de exclusión que ya les mencioné. Se aleatorizaron 3,730, en el cual 1,863 utilizaron empaglifosina y 1,867 utilizaron el placebo. Y 303 y 335 en cada uno de ellos no pudieron completar su seguimiento por cuestiones ya personales, que ahorita no lo voy a mencionar porque es una lista extensa, pero no pudieron cumplir su seguimiento. El análisis estadístico se determinó un número eran 841 eventos de desenlaces primarios para poder tener un poder del 90%, para detectar un riesgo relativo del menor al 20% en el grupo de empaglifosina contra el placebo. Se realizó un análisis primario con intención a tratar e incluyó todos los datos obtenidos hasta el final del periodo del tratamiento planificado para estos pacientes, y se evaluó la significancia estadística según las diferencias de grupos mediante el uso de un modelo proporcional de Cox. Y así fue como se hizo todo, y se corrieron los análisis estadísticos de los pacientes y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, las características de los pacientes, muy importante, y para nosotros también, para saber si estos pacientes pues también son similares a los que nosotros tenemos en nuestra población. En cuanto a las características de su edad, el promedio de edad fue de 67, entre 67 y 66 años en los dos grupos. Principalmente, como podemos ver aquí, la región Latinoamérica cumplió con una parte muy importante, un 34%, y Europa fueron los principales países que participaron en este estudio. La clase funcional principalmente eran clase 2, y aquí de manera importante, la FEBI de los pacientes promedio era menor al 30%, que es como aquí los mencionaba, que los pacientes que se incluyeron en este grupo eran pacientes con mayor, digamos, progresión de su enfermedad de insuficiencia cardíaca, a diferencia de los demás estudios, como podemos ver aquí, con un promedio de una FEBI de 27 en la mayoría, pero el 70% tenían por debajo de 30, con un NT-proBNP por arriba de 1,000 en el 78%. Y aquí, como decía, lo importante que era independientemente si tenían diabetes o no, podemos ver cómo la mitad sí tenían y la mitad prácticamente no tenían. Entonces, este era un buen estudio para ver si tenían una relevancia en los pacientes que tenían o no diabetes tipo 2. Y la tasa de filtrado glomerular promedio de estos pacientes fue de un 61 mililitros por minuto. En cuanto a las características de sus medicamentos por falla cardíaca que tenían ellos, la mayoría no tenían un inhibidor de neprilicina, pero sí estaban utilizando ya sea un inhibidor de angiotensina.
La mayoría también tenían beta bloqueadores y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y un 30% aproximadamente sí tenían algún tipo de desfibrilador eh, eh, y cardioverter. En cuanto al desenlace primario, ya yéndonos directamente a lo que encontramos en este estudio, podemos ver que el desenlace primario, que fue el compuesto de muerte cardiovascular o más bien hospitalización por insuficiencia cardíaca, tuvo un hazard ratio de 0.75 con una disminución del riesgo de un 25%, así es como podemos leer esto, con una P estadísticamente significativa de este desenlace tanto de muerte cardiovascular y hospitalización. Podemos ver aquí cómo tanto en esta gráfica Kaplan-Meier, cómo se despegan muy bien el placebo y la empaglifosina en este desenlace primario. En el desenlace primario se dividió también por subgrupos y podemos ver cómo le fue a los pacientes. Por ejemplo, si tenían o no tenían diabetes, podemos ver aquí hacia el lado izquierdo, todo lo que veamos hacia acá quiere decir que favorece a la empaglifosina, y lo que está hacia el lado derecho es lo que favorece al placebo. Aquí por el lado izquierdo podemos ver cómo tengan o no tengan diabetes, el medicamento tuvo una mejoría en el desenlace primario, independientemente si tenían o no diabetes, lo cual es muy importante este resultado. Por otro lado, también podemos ver aquí que los pacientes que tenían una tasa de filtrado ya sea mayor a 60 o menor a 60, la de menor a 60 sí tocaba la unidad discretamente, pero la mayor a 60 tenían una mejoría de prácticamente un 30% de disminución de riesgo de un 30%. Y acá, la hospitalización por falla cardíaca en menos de 12 meses, si los pacientes habían tenido previamente o no, podemos ver que también no llegan a cruzar la unidad, y los pacientes generalmente tenían una FEBI menor a 30. Podemos ver aquí la diferencia con un NT pro BNP diferente en estos pacientes. Entonces, podemos ver muy bien estos desenlaces. Sí. O sea, que la mayoría ya lo sabe, pero nada más como es de las primeras sesiones, les puedes explicar qué es el de la unidad, qué es el cuál es la relevancia central de una sí. Miren, aquí como podemos ver, el desenlace primario, como lo recordamos, es la primera y recurrente hospitalización. No, déjame les digo acá. Acá. El desenlace primario es el compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, generalmente en los estudios en los que estamos viendo aquí, tenemos la línea aquí en el centro, que es la unidad que así le llamamos, es 1. Cuando nos vamos hacia la izquierda, se hace el análisis estadístico por el hazard ratio. El hazard ratio, digamos aquí como podemos ver, dependiendo si es como para ver si hay una disminución en el riesgo de que si fue o no mejor lo que tú hiciste con el paciente. Digamos, por ejemplo, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Darle empaglifosina, a diferencia del placebo. Haciendo el análisis estadístico, se divide el hazard ratio dependiendo de si cruza o no la unidad, por ejemplo. En este caso, por ejemplo. Es decir, en el análisis de subgrupos, los pacientes que tenían o no diabetes, aquí tienen diabetes, hazard ratio de 0.72 va de 0.60 a 0.87. Este 0.72 se lee como si los pacientes que tenían diabetes tienen un 28% menor riesgo al desenlace primario, que es lo de las hospitalizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí el 0.72 tiene un 28 menos de riesgo al desenlace primario al utilizar el medicamento. Y los que no tenían diabetes no es de un 28%, más bien es de un 22% en este caso. Y por ejemplo, acá, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, los pacientes que tienen una tasa mayor a 60%, que tienen un hazard ratio de 0.67, quiere decir que es un 33% menor de riesgo del desenlace primario si tiene una tasa de filtrado mayor a 60. En dado caso de que crucen esta unidad, es decir, por ejemplo, en este de acá, que tengan la FEBI mayor a 30, por ejemplo, podemos ver cómo aquí el hazard ratio es de 0.9, pero sí cruza la unidad, y quiere decir que no necesariamente utilizar la empaglifosina es mejor para ese desenlace primario que estamos mencionando. Entonces, generalmente así es como lo mencionamos. Cuando ya ven que cruza, quiere decir que no necesariamente tu intervención fue mejor para el desenlace que estás buscando en el paciente. Y en el desenlace secundario, que depende, el desenlace secundario que era la primera y recurrentes hospitalizaciones por falla cardíaca, aquí podemos ver que tiene una P significativa, que es un 0.70, es decir, que tiene un 30% menor riesgo a que ocurra esto.
Y aquí podemos ver cuáles son, digamos, todo tu intervalo de 0.55 a 0.85. Y en las gráficas de Kaplan-Meier podemos ver cómo aquí se separan ambos, tanto sea el placebo como la empaglifosina. En este otro desenlace, la incidencia acumulada para primera hospitalización por falla cardíaca, de igual manera, hay una disminución del riesgo de un 31%. Podemos ver aquí en 0.69 al utilizar empaglifosina contra el placebo. En donde no se vio una diferencia, aquí podemos ver este ejemplo, fue tanto en la incidencia acumulada para la muerte cardiovascular como muerte para cualquier causa. En este podemos ver cómo evidentemente cruza la unidad, va de 0.75 a 1.12, y en este aquí va de 0.77 a 1.1, y en la gráfica aquí pues prácticamente se topan. Entonces, la manera de leer esto, si lo pudiéramos ver en una de las gráficas como las otras, aquí verían cómo en este cruza la unidad, y aquí no podemos nosotros, digamos, llegar a una conclusión de que al menos este medicamento, en cuanto a la muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, por incidencia acumulada, al menos en este estudio como tal, no tuvo algo significativo. Pero algo también importante, no solamente en los desenlaces cardiovasculares, fue en el desenlace renal. Es decir, en este estudio se hizo el desenlace en los cambios de la tasa de filtrado glomerular estimada. Como podemos ver aquí, en un inicio, cuando se inició el medicamento contra el placebo, sí hubo un cambio en el cambio de la tasa de filtrado, que al momento de utilizar empaglifosina hubo como un cambio importante en un inicio, digamos, como si fuera en un inicio peor, pero posteriormente, cuando fueron siguiendo a los pacientes, a la larga, pudieron ver que este cambio se fue yendo más pronunciado hacia el placebo contra la empaglifosina, y haciendo ya el análisis estadístico fue estadísticamente significativo, con una P significativa, dándonos a entender que la empaglifosina también disminuye la progresión del daño renal en los pacientes que utilizan este medicamento. Y bueno, y en los eventos adversos que tuvieron, tanto en empaglifosina con placebo, pues si nos vamos uno por uno, podemos ver cómo los eventos adversos, de hecho, los pacientes con placebo reportaron más eventos adversos, cualquier evento adverso, que los pacientes con empaglifosina. Podemos ver aquí que fueron 1420 de empaglifosina con 1463 con placebo. Hubo cualquier evento adverso serio, también fueron más en placebos que con empaglifosina. Y esto es algo muy importante porque para el manejo de falla cardíaca sabemos que al utilizar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides nos dan muchos efectos adversos, como puede ser la hipercalemia, ginecomastia y demás, o utilizar los inhibidores de la neprilicina o IECAS nos generan hipotensión y también desórdenes hidroelectrolíticos. Y se ha visto en ciertos ISGLT2 en otros en otros estudios que no son en estos, que tenían ciertas complicaciones como cetoacidosis o amputaciones o demás. Y al menos en este medicamento en particular, en este grupo de pacientes, no se vieron este tipo de complicaciones y no fueron como tal significativas para esto. Creo que yo lo puedo ver aquí. Entonces, en general, es un medicamento que fue muy bien tolerado en el estudio que se hizo. Entonces, de manera, así como resumir, me gustó esta tabla que lo mencionaron también en un estudio que se hizo. El estudio es Emperor Reduced, logró los tres principales desenlaces jerárquicos especificados con una P estadísticamente significativa. Es decir, el desenlace primario con una P significativa, que hubo una disminución en el compuesto de muerte cardiovascular, okay, en el compuesto con la falla cardíaca en su hospitalización. Y el otro desenlace secundario, que fue la disminución de la primera hospitalización o más bien hospitalizaciones recurrentes por falla cardíaca. Y el segundo desenlace también importante, que fue una disminución en esta tendencia a la baja para la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, pues no todos los estudios pueden llegar a cumplir, digamos, así como tal, un análisis estadísticamente significativo en sus tres principales objetivos y desenlaces principales que se hicieron. Y ahora bien, con todo esto que se dijo desde el 2015, que empezaron a ver esta evidencia de la mejoría de los desenlaces cardiovasculares, tanto los pacientes con y sin diabetes, y luego con estos dos principales estudios, y sobre todo el Emperor Reduce, en el cual los pacientes con falla cardíaca de FEBI reducida, que tenían NT-proBNP más alto, que tenían FEBIs más bajas, que les iba, digamos, peor previamente antes, y que con este medicamento disminuyó
su hospitalización y su riesgo a hospitalizarse y también con el compuesto de muerte cardiovascular, como también la mejoría en la función renal, pues qué fue lo que implicó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió o nomás se quedó ahí el aire? Entonces, los pongo así, los dos principales estudios que se tienen y que pueden ser comparables en los pacientes en los que independientemente si tenían o no diabetes, podemos ver que son muy replicables sus resultados. Podemos ver aquí como tanto la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca tienen prácticamente los mismos hazard ratio de estos dos, como también la primera hospitalización por falla cardíaca son también muy replicables. Y el desenlace del compuesto renal se pudo ver en el Emperor Reduce que tuvo prácticamente hasta un 50% de mejoría. Entonces, que dos estudios tengan esta, digamos, que se puedan replicar de esta manera, habla cada vez más de la seguridad de estos medicamentos y de los resultados que se obtuvieron. Y fue en el 2021 que con estos resultados las guías de la ESC, europeas de cardiología, decidieron hacer un cambio. Y aquí es en donde se hizo el principal cambio. Se hicieron las recomendaciones del tratamiento para insuficiencia cardíaca crónica, en el cual ellos recomiendan en una clase 1 el uso de ya sea de dapaglifosina o empaglifosina. Son recomendados en pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducida, para reducir el riesgo de falla cardíaca, de hospitalización por falla cardíaca y muerte. Y de igual forma, pues como ya también sabemos, la recomendación se da sobre todo para los pacientes que también tienen insuficiencia cardíaca y diabetes, y aquí utilizan todos los ISGLT2, incluyendo pues claramente el que utilizamos ahorita, la empaglifosina. Y aquí podemos ver en el algoritmo que utilizan en el manejo y en los pilares del tratamiento de la falla cardíaca, como en un inicio, pues como ya sabemos, están los YECA, los inhibidores de la neprilicina, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los diuréticos en caso de tener datos de congestión, y de manera importante, aquí agregaron los ISGLT2, principalmente también la empaglifosina, que es el que platicamos aquí. De igual forma, esto es en falla cardíaca con FEBI reducida, es el Emperor Reduce. De igual forma, ya se tiene ya evidencia de este, se puede platicar en otra ocasión, pero hay un estudio que se llama el Emperor Preserve, que se hizo con los pacientes que no eran necesariamente con FEBI reducida, sino pacientes que tenían una FEBI preservada. Pero eso lo podemos platicar en otra ocasión. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto, verdad? Ya sabemos, pues bueno, de cómo es que funcionan los ISGLT2 y la importancia de lo que descubrimos más bien en el Emperor Reduce Trial, que la empaglifosina se asoció a un menor riesgo combinado de muerte cardiovascular con hospitalización por insuficiencia cardíaca, al igual como una disminución progresiva de una manera más lenta. O sea, el paciente final de cuentas pueden llegar a tener el deterioro en la función renal, pero estos medicamentos lo van a hacer de una manera más lenta en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica y que es de FEBI reducida. Y lo más importante sobre todo, esto es independiente de la presencia o ausencia de diabetes. Cualquier paciente puede utilizar este medicamento. Es un medicamento bien tolerado, sin eventos adversos significativos, como les mencionaba, a diferencia de los demás medicamentos que se usan para insuficiencia cardíaca. Y esto eventualmente nos dio a un cambio en las guías de insuficiencia cardíaca con una recomendación de clase 1 en las guías de la ESC y también en las guías de la AJA para el uso de empaglifosina para el tratamiento de pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. Entonces, pues de manera muy importante, como les digo, ahorita lo vimos más por el lado cardiovascular. Hay estudios también en los cuales se hizo un análisis completo sobre los beneficios renales de estos medicamentos, pero pues bueno, más que nada esto es para conocer cómo, de dónde viene, cómo desde el 2015 se empezó a tener la evidencia de este, de este medicamento y de este grupo también de medicamentos, y cómo es que pues nosotros cuando estamos indicando medicamentos en el metro y que por qué vamos a dejar un ISGLT2 en paglifosina o empaglifosina en nuestros pacientes, pues que sepan de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, pues de aquí es de donde viene la evidencia y por eso es que los utilizamos hoy en día estos medicamentos. Y pues más que nada eso es eso. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que quieran aportar. Ujú. Casi no, exactamente. Sí, al utilizar. Sí, era como un 70% de los pacientes no utilizaban inhibidores de neprilicina, que también no tienen tanto tiempo utilizándose, quizás todavía no estaban tan utilizados como ahorita, pero sí, eso es una limitante
de este estudio, ¿verdad? Y también los efectos adversos que pudieran verse utilizados con los dos, pero casi no se utilizó. Creo que fue. Oye, yo siempre les digo, cada vez es más difícil hacer estudios en ciencia cardíaca comparando fármacos porque pues, ya tenemos un state of the art de medicamentos de falla cardíaca. Entonces, pues es difícil comparar, por ejemplo, la paripocina solo contra un paciente que no está recibiendo nada. O sea, los pacientes ya están recibiendo beta blocker, y acá hacen través de receptor de aldosterona. Entonces, pues, es difícil obtener resultados que demuestren un impacto. Si ya tienen todos estos medicamentos que reducen mortalidad. Pero al menos estos medicamentos, es, o sea, cuidado con los primary outcomes que ponen, porque pues, siempre usan un primary outcome fuerte, pero más hospitalizaciones. Y en sí, donde tiene un impacto es en las hospitalizaciones, se reducen las hospitalizaciones. En muerte cardiovascular, pues en sí está difícil. El DAPA heart failure, sí, pero está bien limítrofe. El EMPA no, y luego el PRESERVE, pues, peor, está bien preservada. Sí tiene un impacto, pero en hospitalizaciones únicamente, no en muerte cardiovascular. Digo, también es, porque ya tienen otros medicamentos que le están ayudando, bueno, está difícil. Pero más aguas con esos outcomes que no se confunden de que, reducen mortalidad, reducen hospitalizaciones, pero está ahí en micrófono. De hecho, hay leído eso de la película reservada, pero que a veces no hay comprobación tal cual, pero ya por último, que no hay para reducir recuerdos de ser, pero sí. Y digo, eso es un avance, quiera, porque no tenemos nada para pedir reservada y este medicamento, pues, también no reduce las hospitalizaciones. Entonces, de hecho, o sea, el riesgo de lo que aumenta con cada hospitalización, indirectamente, es ayudando a la secundaria. Claro que está bien iniciado de producción y pues ahora que salió el de la cocina, como que más o menos nos da pistas de que pudiera ayudar. Que al final de cuentas, la mayoría de los efectos que tienen los ISRT2 son antiinflamatorios. O sea, de toda la grasa del pericardio, de toda la grasa visceral, hablando estrictamente de cómo se llama el hígado, y bueno, también es algo que nos va a disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes y tanto igual bajaría la mortalidad uno pensaría, ¿no? Igual no se siente muy bien. Solamente significativo si lo juntas con otro outcome. También es importante mencionar que en el diseño del estudio se incluyeron a todos los pacientes que tenían el state of the art de todo el manejo de la carrera. Porque si vemos fisiológicamente hablamos, dejamos un SK2 y no dejamos un inhibidor del que es una reunión que es la mayor cantidad de sodio que pasa a través de la mácula de esa ocasión una mayor de la arteriología y a su vez eso condiciona mayor recarga por la cantidad de sodio que se va a absorber en las porciones distales de la neurona. Entonces, aleja el IECA permite que haya una dilatación en ambas arteriolas que disminuya la presión intraventricular, presiona que haya una mayor cantidad de agua que se tire, y de esta manera se produce la recarga. Y entonces, todo eso es importante mencionar que ya ese conjunto es un accidente de medicamentos. Entonces, pensé que este es el gran descubrimiento. Sí lo es parte de un esquema que se está aplicando en múltiples ocasiones para de esta manera mejorar el outcome de los pacientes. Pero bueno, si dejamos solamente un medicamento, no va a tener la misma. Y es importante recalcar, si solo dejamos la parte y no estamos dejando el resto del manejo que ya se conoce, que produce estas área, porque todas las cosas, aumenta la cantidad de disminuye el tiempo de hospitalización, pues no va a servir de nada. Y al final de cuentas es una enfermedad multifactorial. Entonces, entonces no sirve nada más atacar la parte de la reacción de sodio. Si no estás también con los activos,
tendría que usar. Si al final de cuentas, parte de un manejo integral que se está dando ya. Sí, exacto. O sea, es lo que mencionaba, ¿verdad? Que, o sea, que tiene que tener todo su manejo de PA cardíaca, no es nomás uno, no es el ARNI, no es el ISGLT2, no es el beta bloqueador. Eso es utilizar todos los medicamentos eventualmente para conjunto. Y como dice Mauricio, ¿verdad? O sea, que no nos confundamos nomás necesariamente de que, ya se van a morir menos. Pues no necesariamente, ¿verdad? Entonces, entre los estudios hay mucha heterogeneidad en donde a lo mejor el DAPA u otro menciona que el desenlace renal no fue tan pronunciado como en estos pacientes, cuando en otros sí vieron un desenlace de muerte cardiovascular diferente al de empaglifosina. Entonces, ahí es en donde entra la heterogeneidad, ¿verdad? Entre diferentes tipos de estudios. Digo, pero eventualmente, pues, digo, los resultados que se han visto en los compuestos, tanto de hospitalización como de muerte cardiovascular, como en un conjunto, o al menos como pura hospitalización, pues sí se ha visto que ha habido una reducción, sobre todo en los pacientes que utilizan todos los medicamentos, ¿verdad? Como lo bien mencionaron. Sí, generalmente los estudios te piden. Ajá, exacto, no. Ajá, o sea, le tienes que dar el estándar más esto, haz de cuenta. O sea, no es como que vamos a quitarle el beta bloqueador y vamos a quitarle el ARNI y el YECA y nomás le vamos a dar de nosotros y vamos a ver si les va mejor si le quitamos y le ponemos. No sería muy ético quitarle oportunidad de ciertos medicamentos que ya están utilizados y que ya tienen evidencia que funcionan. Más bien tú agregas un medicamento nuevo contra un placebo y los comparas y los sigues con el tiempo y ves la diferencia entre estos dos. Será mejor dar empaglifosina, por ejemplo, por el hecho de Lo renal. que sí llevó a preservar la tasa de para la data y eso después puede causar, pues, preservar la función renal, preservar la independientemente de que se generen los que se utilizan. Pero se demostró que inicialmente se reduce la tasa de glomerulares durante más de 36 meses. Y el rate de la tasa de glomerular comparado con la tasa fue de 0.5 en tanto en cualquiera de los dos SGLT2 y comparado con el decline en la renal crónica desde casi 1.89 por año cuando no se utiliza el SGLT2. Entonces, en cualquiera de los dos se ha demostrado que mantiene esa tasa intraglomerular y es por el efecto que nos mencioné. Que al disminuir la presión intraglomerular permite que esa membrana, la membrana glomerular no se desgaste tanto y que disminuya la cantidad de microalbuminuria y sobre todo pues de los promedios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucho bien. Todos escuchan. Si te escuchamos. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a Jaime por la invitación. La verdad es que es un trabajo muy interesante. Cuando salió este artículo, yo recuerdo que en un congreso de cardio